Entonces empezamos con recorderis de la morfología de la laringe. Bueno, entonces sabemos, ¿verdad?, que tiene las funciones de la fonética, funciones de protección, como lo dijimos la vez pasada, el lunes. La función protectora de la deglución y de la reacción tusígena. Sabemos que el ingreso, tanto por vía respiratoria como por vía oral, además de lo que queremos que ingrese, que es el aire, ¿verdad?, con el oxígeno en un 21%, ese por el lado de la nasofaringe, y por el lado de la cavidad oral, pues los alimentos y las bebidas. Todo lo que sea dañino, todo lo que el organismo detecte como dañino, produce una reacción tusígena. Tenemos el primer mecanismo de defensa ante los gérmenes del exterior, que por medio de la respiración podemos aspirar, ¿verdad? Podemos adquirir. Tenemos un primer frente de ataque, una primera línea aquí a nivel de la nasofaringe, en donde se retienen por los cilios y por el mismo tejido respiratorio, se retienen las partículas que son dañinas. Sin embargo, no se retienen todas, ¿cierto? Siempre pasa algunas partículas, el polvo, como les dije, tan de moda que está el coronavirus, ¿cierto? Atraviesa esta barrera, pasa aquí a la laringe y entra al sistema respiratorio, atravesando la tráquea y de ahí para abajo, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones y los alveolos. Entonces, también se constituye una segunda línea de defensa, de protección ante esas injurias que podamos tener por la entrada de ciertos microorganismos, de ciertos gérmenes. Bueno, y no solo de los microorganismos, de los, digamos, de los agentes químicos que se pueden inhalar, también se convierte en primera línea de defensa, segunda línea de defensa, ¿verdad? Para que el sistema respiratorio no reciba directamente estos daños, perdón. La parte respiratoria cumple su función respiratoria, la función de fijación y la función emotiva. Sabemos pues que a través de estos mecanismos de la fonética podemos expresar nuestras emociones también, nuestras reacciones emotivas. Entonces nos colabora, nos ayuda a eso. Ahí tenemos pues un esquema de cómo es la configuración externa, ¿verdad? Subdivide en ciertas regiones, ¿verdad? Algunos anatomistas la dividen en ciertas regiones, región 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en lo que tiene que ver con toda esa vía respiratoria. Aquí pues converge todo lo que es el sistema naso y orofaringe. Aquí por encima pues está la faringe, aquí pues la hipofaringe, aquí ya la región glótica en su introito y en su vestíbulo como tal, y aquí ya en la sexta parte, en la parte 6, ya la comunicación directa con la tráquea. En la configuración interna podemos hablar de región supraglótica o espacio supraglótico. Sabemos que la glotis es todo este espacio que incluye las cuerdas vocales, la epiglotis que está por encima, supraglótico porque está encima de la glotis, transglótico porque lo atraviesa y espacio subglótico porque está debajo de la misma. Entonces, como punto de referencia, este punto de color verdoso que está aquí, que es el espacio glótico. Otras estructuras, ¿verdad? El hueso hyoide es importante en esa función de fijación, ¿verdad? Una de las estructuras que conlleva en sí, pues, la relación con los músculos, ¿verdad? La laringe, sus inserciones, su origen, las funciones que cumplen en la contracción y las funciones que cumplen en la relajación, que tienen que ver directamente con el tema de la fonación. Entonces, aquí podemos distinguir algunas estructuras como las cuerdas vocales falsas que están encima de las verdaderas, no cumplen sino una función de protección. Y por acá, las cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad?, que es así, cumplen su función de fonación. Aquí tenemos la estructura como tal. Cuando hacemos una laringoscopia, pues creo que ya se los he mencionado, debemos verlas así, ¿verdad? Debemos verlas así. No están así estáticas porque la persona respira,
¿verdad? O si está en una parada respiratoria, pues generalmente uno la encuentra abierta, pero si el paciente está con algo de conciencia, ellas siempre tienen movimiento, siempre se están desplazando. Allí, pues para ser más detallados en cuanto a los cartílagos, sabemos que esta es la epiglotis, sabemos que esta es la parte que protege en cuanto a la función de deglución, es la tapa de la glotis, ¿cierto? Para que no se vaya el alimento por ahí, ni ninguna sustancia, ninguna bebida también, ni ningún otro agente. Tenemos los cartílagos, este es el aritenoides, que es el cartílago mayor, ¿cierto? Uno de los más, digamos, de los que están en la parte posterior, de los mayores cartílagos que podemos encontrar, los cartílagos corniculados que le siguen, y los cartílagos cuneiformes. Bueno, son más pequeñitos, son los que le siguen, no los denotan aquí. Ya conocemos el cartílago cricoides, un anillo, ¿cierto? El cartílago tiroides es como una U. En la parte anterior, pues, forma una U, un arco, pero está incompleto en la parte posterior. Y aquí sí el cartílago cricoides es un anillo, es un cartílago completo, forma un círculo. Y la tráquea con sus diversos anillos, le sigue como función respiratoria, ¿no? Tenemos aquí el cartílago tiroides, tenemos las astas superiores de ese cartílago tiroides. Como pueden ver, las astas inferiores son de mucho menor longitud. Y la lámina, que es toda esa parte que se ve, la mayor parte que se ve de ese cartílago tiroides, es bilateral. Esta visión es lateral, esta es la visión frontal. Tenemos la escotadura que une las dos láminas, una superior escotadura porque se parece a un escote, y la otra es la escotadura inferior. Tenemos aquí las astas superiores y las astas inferiores. El cartílago epiglótico, aquí un poquito más detallados, los cartílagos de Santorini o corniculados y los cartílagos aritenoides. Cartílagos cricoides, ¿verdad? A los cuales, pues, fíjense que es un anillo al que se une el cartílago aritenoide, después le siguen los corniculados. Tenemos las articulaciones, ahí pues se menciona la articulación cricoaritenoidea, obviamente pues que unen a estas dos estructuras, el cartílago cricoides y el cartílago aritenoides, ¿cierto? Aquí pues las membranas cricotiroideas, aquí pues la articulación cricotiroidea también, que une el cartílago tiroides con el cartílago cricoides, aquí en esta unión. Bueno, en esta podemos apreciar los ligamentos que ya pues hemos mencionado. Tenemos pues aquí de forma más detallada las láminas del cartílago tiroides. Bueno, vamos a empezar desde arriba. El asta menor del hueso hioides, aquí tenemos el cuerpo, el asta mayor, ¿cierto? Son cuernos más grandes, más largos, y estos son más pequeños. La epiglotis que sobresale aquí es la tapita. El ligamento tiroideo que une el cartílago, perdón, el hueso hioides en su asta mayor con el asta superior del cartílago tiroideo. Tenemos la prominencia laringea, ustedes se la tocan aquí a nivel de región media del cuello, la parte que sobresale. Aquí vemos el ligamento cricotiroideo, une el cartílago cricoides con el cartílago tiroides. Aquí tenemos el asta inferior, cartílago cricoides, un anillo completo. El ligamento o membrana o estructura que une la tráquea, ya en su primer anillo, con el cartílago cricoides, se llama ligamento cricotraqueal. Aquí pues podemos apreciar en mayor detalle lo que tiene que ver con los ligamentos a nivel de la glotis, el ligamento vocal, ¿verdad? Fíjense que está en la unión del cartílago aritenoides con el cartílago tiroides en la parte media. El ligamento vestibular, pues que une la parte media del aritenoides con el tercio superior del cartílago tiroides. Tenemos por acá los cartílagos corniculados, el cartílago aritenoides,
La apófisis vocal es pues una de las uniones que presenta el ligamento vocal. Por acá el ligamento cricotiroideo, y tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el ligamento que los une, y los diversos ligamentos o el ligamento cricotraqueal que ya lo mencionamos. Bueno, un poco más detallado aquí, en una vista posterior de la laringe, podemos apreciar el asta menor del hueso hioide, el asta mayor, ¿cierto? Un poco más largo. Aquí la epiglotis con su cartílago epiglótico. El asta superior de cartílago tiroides, el asta inferior, visto desde atrás. El ligamento tiroepiglótico. Entonces une la epiglotis, ¿cierto? La epiglotis con el cartílago tiroides. El corniculado, el ligamento cricoaritenoideo, que ya lo vimos, pero aquí está ya en su parte, en su vista posterior, y la articulación cricotiroidea, la unión entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Entonces ahí vemos pues diversas vistas, ¿verdad? La manera en cómo se mueven las cuerdas vocales. Ahorita pues la vamos a ver más detalladamente. Este plano muscular ya lo mencionamos en la clase anterior. Encontramos que tenemos unos músculos de la laringe que son externos, el esternotiroideo, el tiroideo, el constrictor inferior de la faringe, el estilofaringio, el palatofaringio. Una visión lateral. Los internos, en los cuales se diferencian tres grupos. Los tensores de los pliegues vocales, que incluye al músculo cricotiroideo, los músculos dilatadores de la glotis, que incluyen músculo cricoaritenoideo posterior, y los músculos constrictores de la glotis, entre los cuales se encuentran el cricoaritenoideos laterales, los tiroaritenoideos superiores, los aritenoideos oblicuos y los aritenoideos transversos. Entonces, fíjense que en todo está incluido el cartílago aritenoide. Ahí podemos ver, apreciar, pues cada uno de los grupos musculares, tanto externos como internos. Aquí una vista posterior. Ahí pues podemos apreciar el músculo aritenoideo oblicuo, el transverso y el cricoaritenoideo posterior. Tenemos ahí también de manera una vista lateral de la porción recta y la porción oblicua del cricoaritenoideo. Y por acá, en la parte posterior, los músculos aritenoideos transversos y oblicuos, que se ubican acá también. Entonces, tenemos que la acción de los músculos cricotiroideos permiten el alargamiento y la tensión de los ligamentos vocales. Fíjense que aquí se presenta una serie de movimientos. La acción de esos músculos cricoaritenoideos posteriores es la de expandir, ¿verdad? Expandir esos mismos músculos de la glotis. En la parte interna, pues, presenta una divergencia y en la parte externa una convergencia. Vascularización, no voy a andar mucho en este tema, ya la vimos. La parte de inervación. Y ahora sí, pues vamos a hablar un poco, porque esto fue un repaso de lo que ya vimos. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la fonación. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Hasta el repaso? ¿Preguntas, dudas? Intervenciones también. Sí me están escuchando porque creo que a veces uno tiene la sensación de estar solo. ¿Sí me escuchan, Luna? ¿Sí me escucha, Escucha bien, Geles? Ah, ok. Bueno, entonces vamos con el tema del origen embriológico de la laringe. Se constituye en una válvula biológica, por todas las razones que ya dijimos, anatómicas y morfológicas y fisiológicas, y permiten, es un trazo o una unión del tracto respiratorio con el digestivo, ¿verdad?
permite la protección de la vía respiratoria mientras deglutimos. Entonces, tenía que haber un órgano que propiciara la protección del sistema respiratorio, la necesidad de proteger a los pulmones contra el agua, ¿verdad? Contra otros químicos, ¿sí? Y propiciar, en términos generales, lo que ya mencionamos, la protección de la vía aérea. Entonces, cumple esta otra función que es la voz humana, que es el resultado de complejas interacciones en el tracto aerodigestivo, pero depende precisamente de esta estructura de la glotis, ¿verdad? De la glotis. ¿Y quién le colabora? La epiglotis, ¿verdad? Para propiciar esa fonación. Pero realmente quien hace el trabajo es la glotis, precisamente para todo lo que tiene que ver con la producción de la voz humana, la manera en que producimos la voz humana, los tonos, ¿verdad? De ese sonido. Entonces, ahí ya los vimos. El, ¿cómo que se llama? El grupo muscular de la laringe que permite precisamente esa función de la fonación. En el grupo 1 tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior. Fíjense que este paciente, la parte anterior es esta, ¿cierto? Y la parte posterior es esta, es una vista superior, ¿cierto? Acá tenemos la nariz, la boca, y acá tenemos la nuca. Entonces, en la parte posterior tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, ¿verdad? ¿Por qué cricoaritenoideo? Con el cartílago cricoides, ¿verdad? Con el aritenoides. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento? En la contracción de convergencia. Ahí en la flechita te lo va indicando. 2. El otro grupo, interaritenoideo. Une los dos cartílagos aritenoides. Y es una función también de convergencia. La misma flechita te lo va indicando. Esto es importante, esta gráfica es bastante importante. Nos permite pues visualizar la función de ese músculo al contraerse, ¿verdad? La tercera, cuerdas vocales o tiroaritenoideo. Fíjense aquí, cuerdas vocales que en realidad es un grupo muscular bilateral, ¿cierto? Bilateral. Que une el cartílago tiroides y el aritenoides. Por acá tenemos la tiroides, está por debajo del hueso hyoide, ¿cierto? Y une a una de las astas mayores del cartílago aritenoide. Entonces, el movimiento es este, ¿cierto? De arriba hacia abajo, bilateralmente, bueno, bilateral, hablamos de lados, ¿no? Desde arriba hacia abajo, tanto superior como inferior, porque estamos viendo el paciente, la nariz para acá, y la boca, y la región posterior de este lado, el cuello posterior. La 4, el músculo tiroaritenoideo. Entonces, tiroaritenoideo, ya hasta que se une con una de las astas del aritenoide. Un grupo muscular que refuerza este músculo tiroaritenoideo. Entonces, fíjense, una función, digamos que una función convergente, no, una función de apoyo hacia las cuerdas vocales. Tenemos el grupo 5, que son el grupo de los músculos cricoaritenoideo lateral. Entonces, une el cartílago cricoides, está más abajo, con el aritenoide. ¿Cierto? Que está aquí, perdón. Cartílago cricoides con el aritenoide. Fíjense, en movimiento en la contracción, movimientos laterales. Entonces, importante esta gráfica. Ahí tenemos los grupos musculares, pues ya más descritos detalladamente, los volvemos aquí a describir en esta gráfica. También la voy a subir, esta presentación. Ahí tenemos la serie de movimientos. En la articulación cricotiroidea es un punto de rotación, fíjense el movimiento que ocurre aquí. ¿Sí? Deprime todo lo que se llama el cartílago
¿Cuál es este cartílago? ¿Quién me dice? Tiroides. Diga. Cartílago tiroides, ¿no es? Tiroides, sí señor. ¿Quién me habló? Vamos a darle punto. Santiago. Espérate un momentico, Santiago. Voy a buscar la libreta. Denme un minutico. Es que esos puntos los estoy juntando porque ya es hora de ir sacando cuentas. Espera un momentico. Bueno, entonces tenemos el listado. Ahora no me sirve el lapicero. Un momentico, vamos a buscar el lapicero. Bueno, entonces hoy estamos a 18 de enero de 2023. Entonces me habló Santiago Pérez. Vamos a ir sumándole los punticos porque ya estamos finalizando, entonces hay que tener esa nota de concepto lista. Bueno, entonces vimos allí esa depresión, como quien dice, y la apertura, ¿verdad? La divergencia del cartílago tiroides, principalmente por la acción de los músculos cricotiroideos. Fíjense que el movimiento es hacia abajo. El alargamiento o la tensión de los ligamentos vocales. Y por acá, la acción de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Fíjense que está por acá. Abducción de los ligamentos vocales. ¿Qué quiere decir abducción? ¿Quién me dice? Término que ya hemos mencionado. Ya perdí la cuenta de cuántas veces lo hemos mencionado. ¿Quién me habló? Dineis Martínez. ¿Qué es abducción, Dineis? Abducción de los Sería músculos. alejar de la que abducción sería acercar a la línea media. Exacto, alejar del plano medio que divide imaginariamente. Entonces, fíjense, abducción de los ligamentos vocales. Estos son los ligamentos vocales y la contracción de ellos lo que produce es que aquí se cierre y aquí se abra. ¿Ok? Esta es la acción directa. Aquí hay una contracción que produce que estos ligamentos vocales se abran. Entonces, abducción, Dineis Silva, ¿verdad? Dineis Martínez. Ay, perdón. Oiga, yo para al final de semestre tengo que saber los nombres. Dineis Martínez. Vale, otro puntico aquí, porque ya lleva también varios. ¿Ok? Y la acción de los músculos cricoaritenoideos laterales, fíjense que estos son los posteriores y los laterales que hacen la aducción, aducción de los ligamentos vocales, o sea, el acercamiento de los mismos. ¿Ok? Entonces, ojo con esta gráfica, pregunta de examen. Acción de los músculos aritenoideos oblicuos y transversos, aducción de los ligamentos vocales, o sea, se convierten también, aquí están, estos son los músculos aritenoideos oblicuos y transversos, están aquí en la parte posterior, también son coadyuvantes en esa aducción. Y la acción de los músculos vocales y tiroaritenoideos en el acortamiento o relajación de los ligamentos vocales. Permite la relajación, no la contracción, sino la relajación de estos ligamentos vocales. Bueno, en una laringoscopia, realmente vamos a ver a pacientes así. Si yo meto un laringoscopio, paciente que voy a intubar, tengo que ver claramente esta imagen. Si yo no veo claramente esta imagen, estoy haciendo una de dos. O estoy haciendo mal la laringoscopia, ¿verdad? Una mala técnica. O primero una mala técnica y segundo, se me escapa. Oye, la tenía en la punta de la lengua. Primero,
una mala técnica, si yo no veo la cuerda vocal así. Y segundo, sí, ya me vino, una vía aérea difícil. ¿Ok? Y pues Pero una usted vía... también no, Diga. profe, usted también no había hecho algo respecto a que por la anestesia, que si no se aplicaba bien la anestesia Correcto. tampoco se podía. Muy bien, sí, señor. Bueno, respecto a lo que dice Santiago, vamos a ponerle puntito a Santiago. Sí, es correcto. Primero, porque utilizo una mala técnica, o sea, no hago una buena laringoscopia. Segundo, porque es una vía aérea difícil. Y con respecto a lo que dice Santiago, que yo mismo convierta esa vía aérea en difícil. ¿Ya? Usted es médico y quien esté autorizado a intubar o quien tenga la técnica para intubar, porque muchas veces el médico no puede, pero sí lo puede hacer el enfermero jefe si está entrenado en intubación, o lo puede hacer quizá uno de ustedes, un fonoaudiólogo, ¿verdad? Que conoce la vía aérea también. ¿Qué pasa? De que para el paciente que está consciente o tiene algún grado de conciencia, hay que ponerle un sedante y un somnífero, o sea, un medicamento que lo duerma, en nuestro caso y en nuestros servicios aquí en la región, midazolam es lo que más utilizamos, para llevar el paciente a un Glasgow de 6/15, un Glasgow que en menos de 6 que podamos dormirlo y que podamos intubarlo más fácilmente. Un paciente consciente, muy difícil que se deje intubar. ¿Ok? Empiezas a pelear con el paciente. Y segundo, hay que darle un analgésico de acción central. ¿Qué utilizamos nosotros aquí en nuestro medio? Utilizamos el fentanil para poder sedarlo, darle un sedante y un analgésico. Y después que intubamos al paciente, para que la máquina, el ventilador, cumpla las funciones de respiración, o sea, haga las veces del sistema respiratorio mientras el paciente está inconsciente, está sedado. Le ponemos un relajante muscular, que en nuestro caso, en nuestro medio, puede ser el becuronio o el rocuronio. Lo que hace es relajar la vía aérea. ¿Y qué pasa? Tú sabes que la laringe está suspendida por los diversos ligamentos y músculos que hemos visto. Cuando tú produces una relajación en la vía aérea, ¿qué pasa con la laringe? Se baja. Se baja y entonces si tú pones un relajante muscular antes de intubar, se te hace más difícil la intubación porque la laringe se baja y no la vas a ver. ¿Ok? Entonces tú mismo convertiste una intubación que de pronto no era difícil en intubación difícil. ¿Qué otras características tiene el paciente con vía aérea difícil? Que es un paciente obeso, cuello corto, ¿verdad? Muchas veces por fisionomía, pues nos vamos porque el paciente obeso y cuello corto tiene una laringe gruesa. A veces nos engañamos. A veces la laringe es delgadita. Entonces hay que utilizar un tubo adecuado para esa laringe. En fin, lo que vemos siempre en una laringoscopia es esto. Son estas estructuras y el tubo orotraqueal debe irse por aquí. Entonces aquí tenemos en la base de la lengua o tonsila lingual o raíz. Tenemos los pliegues vocales con las cuerdas vocales verdaderas. Tenemos aquí un tejido, pues que es un tejido cilíndrico, ¿verdad? Un tejido de protección, que son las cuerdas vocales falsas, ¿cierto? Los pliegues aritenoepiglóticos, tubérculo corneiforme, tubérculo corniculado, que son como las protuberancias que salen de esos cartílagos. Por acá atrás tenemos el esófago. Fíjense que no se ve mucho. Para suerte del que vaya a intubar, pues que no se vea mucho. ¿Por qué? Porque se puede equivocar y puede irse el tubo por aquí. Entonces, una intubación esofágica. No puede ser. Hay que sacar el tubo y intentar. ¿Cuál es la histología de las cuerdas vocales? Tenemos un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, un espacio de Reinke, una lámina propia intermedia, una profunda y un complejo muscular tiroaritenoideo. Entonces tenemos esta histología de las cuerdas vocales desde lo más superior hasta lo más profundo.
Pero tenemos unos cambios laringeos con la edad, obviamente. Al nacimiento la laringe tiene posición alta y forma de omega. ¿Qué es la omega? Es la eléctrica griega, ¿no? Tiene esa forma. Porción superior con paladar blando, tiene túnel central para vía aérea, túneles laterales para alimentación. En 90% la respiración es nasal hasta los 2 meses. Y la posición y características de la laringe del adulto se consideran ya establecidos a partir de los 13 años. O sea, de los 13 años tiene que haberse desarrollado la laringe como tal. Esa es la laringe con la que vamos a quedar hasta que nos muramos. Obviamente con todos los cambios que convienen con la vejez y con todos los cambios si esa persona se somete a hábitos de vida no muy saludables como el fumar, ¿cierto? Por ejemplo. Tenemos la función de función de protección de la vía aérea, ya lo mencionamos. Es una de las más importantes, quizá la más importante, porque permite el cierre glótico pendiente o reacciona esta laringe a los estímulos mecánicos y químicos, mantiene cierto pH, ¿verdad? Cierto pH para esa zona, para esa estructura, para ese tejido. Bueno, y aquí lo que hablamos siempre. ¿Dónde está la vida de cualquier ser viviente? En la bomba sodio-potasio. En la bomba sodio-cloro. Son un continuo e importante intercambio de iones a nivel de la membrana celular que permite la entrada de moléculas que nos permite utilizar la energía, que permite la vida de la célula y que permite además desechar todas esas sustancias que no nos sirven. ¿Alguien iba a intervenir? Perdón, que escuché algo. No. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno. ¿O alguna intervención? Bueno, entonces, ese cierre laringio se produce por un arco reflejo del nervio laringio recurrente y superior, que inervan en la parte superior a la laringe. ¿Qué pasa? Que si algo intenta entrar por la vía respiratoria, ya sea que nos lo traguemos o ya sea que nos respiremos, ¿verdad? O lo respiramos. ¿Qué pasa? Hay un arco reflejo. El arco reflejo, como ya lo vimos en alguna clase, no necesariamente la información de que hay un cuerpo extraño que nos puede producir una irritación en la vía aérea se encuentra precisamente en la laringe o en la entrada de la misma. No es necesario que eso viaje hasta el cerebro para que el cerebro sepa. Desde la médula se puede dar la respuesta. Entonces se produce ese arco reflejo. ¿Y cuál es la característica o la respuesta? La tos. El laringoespasmo se define como exageración del reflejo laringio por mecanismos no descritos completamente. Este laringoespasmo puede suceder por mecanismos intrínsecos. Cuando uno tiene un proceso alérgico, por ejemplo, si tú haces alergia a algún medicamento o algún alimento, por ejemplo, las personas que hacen alergia a la leche o hacen alergia a la carne de cerdo, etcétera, cualquier alimento o cualquier bebida, pues, que tengan, al cual hayan hecho alergia alguna vez en su vida, hayan hecho una respuesta inflamatoria, y que si se someten a ella nuevamente, o sea, si están expuestos nuevamente a ese fármaco, a ese alimento, a esa bebida, pues produce una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria principalmente se ve reflejada en la vía respiratoria. Y como la laringe hace parte de esa vía respiratoria, se puede producir esa edema o inflamación de la vía respiratoria, lo cual puede producir laringoespasmo. Y este laringoespasmo también, ¿cuál es la respuesta? En principio, la tos. El reflejo tusígeno se hace presente. Y eso puede desencadenar dificultad respiratoria hasta llegar a la apnea, bradicardia por el tema de la estimulación parasimpática, broncoconstricción por el tema de la acción simpática y la misma inflamación, es decir, hay una inflamación y los bronquios se pueden cerrar.
Ese es el tema del asmático, ¿ya? Ese es uno de los mecanismos del asma, la broncoconstricción. Se cierran los bronquios y ¿qué pasa? Es difícil que entre el oxígeno por la cerrada de los mismos bronquios. Hay cambios de la resistencia vascular. Acuérdense que el alveolo está en estricta relación con el capilar. ¿Por qué? Hay una relación ahí bastante directa. Del alveolo pasa el oxígeno por medio de una presión hacia el capilar y que tiene que atravesar ¿cuántas capas? Unas 6-7 capas, como lo vimos en una de las tutorías. Y del capilar pasa el gas carbónico también por mecanismos de presión, de difusión hacia el alveolo para que el alveolo lo saque al medio externo. Entonces también se producen unos cambios de resistencia vascular por este tema de desencadenamiento de los procesos inflamatorios cuando tenemos un laringoespasmo. La tos y el ronquido representan los mecanismos básicos para la protección de la vía aérea y esto puede ser voluntario. La tos, pues ya dijimos que los mecanismos tusígenos son mecanismos reflejos y el ronquido, pues también puede ser un mecanismo reflejo, ¿verdad? Para la protección de la misma vía aérea, aunque también puede ser patológico, por ejemplo, porque puede representar una obstrucción de la vía aérea y producir apnea en el paciente. El paciente está durmiendo y cuando ven ustedes se está ahogando por eso, por la misma obstrucción o apnea del sueño. Profe, una pregunta. Y con respecto al hipo, no sé, por lo del hipo, ¿cómo sería ahí? Hola, doctor. Nombre bien, estoy en clase ahora mismo. Si quieres te devuelvo la llamada ahorita, hoy, que termine. Te lo agradezco. Listo, listo. Bueno, ya déjame aquí terminar y te llamo. Te lo agradezco. Bueno, pues. Bueno, chicos, ustedes disculpen, era una llamada importante. Dígame, Santiago. Dígame, cuénteme. Esto está interesante. Me encanta este tema. Cuénteme. ¿Cómo sería la parte de la, Repíteme, Francisco. ¿cómo sería la parte de la... Repíteme la pregunta que no te la escuché. Porfis. Es que es lo que ocurre cuando el paciente, digamos, que tiene hipo en esa cuestión, no sé. Bueno, realmente el hipo, más que un mecanismo reflejo de la laringe, es un mecanismo reflejo del plano muscular. Tenemos un músculo importante, que es el músculo diafragma. Acuérdense que el diafragma divide el sistema respiratorio, ¿verdad? Del sistema digestivo, ¿correcto? De la cavidad respiratoria de la cavidad digestiva. ¿Ok? Más que un mecanismo de reflejo como espasmo laríngeo, no es en este caso, es más bien un mecanismo reflejo de la parte de los músculos que son involuntarios. En este caso, más que todo, del músculo diafragma. ¿Viste? Entonces, el Profe, cierre glottal, dígame. yo quería decir algo con respecto a la tos. Pues ¿Cómo te podemos llamas? evidenciar, Luz Ángela. Luz Ángela, cuéntamelo todo. Con respecto a la tos, podemos evidenciarlo cuando coloquialmente se dice que algo se va por el galillo viejo. Y en realidad no es así, es como cuando estamos comiendo algo puede irse por la vía aérea y el cuerpo tiene como mecanismo de defensa la tos para que eso no interrumpa pues nuestra respiración. Eso tiene que ver mucho con el arco reflejo. Sí, exacto. No fue Exacto. que la comida, el pedazo de yuca, que el arroz se fue por la vía aérea, no pasa eso. Fue que intentó irse por ahí. ¿Y qué hizo la laringe? Hizo este arco reflejo. ¿Ok? Ya cuando hay un problema a nivel neurológico en el cual no se produce este arco reflejo, ahí sí podríamos hablar de que las sustancias, tanto líquidas como sólidas, se podrían ir a la vía aérea. Pero cuando hay problemas de arco reflejo, esto sucede mucho
en los pacientes, digamos, que tienen compromiso de la vía aérea, los pacientes intubados, ¿verdad? Los pacientes intubados que tuvieron algún compromiso neurológico, digamos, sufrieron un derrame, un ACV isquémico, pierden este reflejo, el arco reflejo. Entonces, ¿qué pasa? Que sobrevienen otras cosas. El tubo sirve para salvar la vida, pero si el tubo se deja mucho tiempo, compromete la vida. El tubo hay que dejarlo máximo, hasta 10, 12 días. Creo que ya las nuevas revisiones dicen que por menos tiempo. Es más, a los pacientes que han sufrido accidente cerebrovascular trauma craneoencefálico, es el trauma craneoencefálico con compromiso cerebral severo, ya, pues, ¿qué dicen actualmente? Que al paciente no hay que dejarle que le pase siquiera una semana cuando ya le están haciendo la traqueostomía, ¿ya? Porque es un proceso que va para largo. Un paciente neurológicamente comprometido y severamente, su proceso de recuperación siempre es prolongado, y más si son ancianos. El joven se recupera un poquito más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde ese reflejo laríngeo. ¿Y qué pasa? Que esas sustancias pasan al sistema respiratorio y pueden producir lo que se llama una neumonía broncoaspirativa. ¿Ok? Ese punto para Luz Ángela. Apellido de Luz Ángela. Hernández, profe. Es prima. Bueno, entonces, el cierre glótico seguido de la inspiración permite al individuo elevar la presión aérea subglótica y realizar una exhalación con alta presión para limpiar irritantes u obstrucción. Fíjense, también una función protectora para todo aquello que irrite la vía aérea superior o que la trate de obstruir. Por eso es que cuando tenemos gripita, ¿qué pasa? Una producción de todos esos procesos inflamatorios, de líquidos inflamatorios, de pus, ¿verdad? Lo cual obstruye la vía aérea y el sistema respiratorio busca la manera de sacar todo eso. ¿Ya? Entonces, es importante esa protección que ese cierre glótico ofrece por aquellos mecanismos irritantes y de obstrucción. Cuando no podemos, cuando tosemos y tenemos una gripa fuerte, tosemos y no sale, tenemos que utilizar expectorante. Por eso yo como médico siempre recomiendo para esos cuadros respiratorios, ya sea de tipo viral o bacteriano, pues obviamente si es bacteriano el manejo antibiótico, el soporte con beta 2, es decir, fármacos, inhaladores que te permitan broncodilatar la vía aérea y lo que llamamos nosotros los mucolíticos, es decir, ese moco que se va acumulando en los bronquiolos, en los bronquios, ¿verdad? En ese sistema respiratorio medio, fluidificarlos para que sea más fácil la salida. Porque es que el moco se vuelve casi que sólido y se queda ahí. Eso es lo que sigue infectando a la persona, sigue con la neumonía y son esas personas que ustedes siempre ven con gripa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se ayudan consultando y pues el médico formulándole para que limpien la vía aérea. No se ayudan hidratándose. Por eso es que es bueno siempre que ante los cuadros respiratorios usted se hidrate, tome líquidos, tome sopita, eso es bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso permite licuar, ¿verdad? Hacer más líquido el moco y que no se acumule en la vía aérea. Bueno, entonces los mecanismos de respiración siempre está orientado en el tema de la laringe a los músculos cricoaritenoideos abductores, ya lo hablamos, de las cuerdas vocales. Se produce una presión negativa intraluminal por contracción diafragmática en la expiración. Actúan los músculos cricoaritenoides posteriores que producen esa abducción, ¿verdad? Y permiten el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces ahí tiene que ver mucho situaciones como presión de aire, ¿cierto? Cuando estamos en altitudes, ¿cómo respiran? ¿Quién ha ido a Bogotá? ¿Quién ha ido a Cusco? ¿Quién ha ido a zonas frías? Tú sientes que la respiración es un poco más
tienes que hacer más esfuerzo para adquirir ese oxígeno que está en poca cantidad, en poca concentración allá en la altura. Eso se define como la presión del aire, la presión atmosférica, que son 760 milímetros, 760 milímetros de mercurio, sí. A nivel del mar, o sea, nosotros tenemos aquí, en nuestro medio, esos 760. O sea, tenemos oxígeno en alta concentración. Cuando subes a una montaña, te vas para Bogotá, 2.800, ¿cuánto es que? ¿La altura es que tiene Bogotá? 2.000 algo, 2.400 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica y la presión del aire va a ser menor y la presión de oxígeno va a ser menor. La concentración de oxígeno va a ser menor, entonces hay que hacer un poquito más de esfuerzo para adquirir ese oxígeno, para tomar ese oxígeno, ¿verdad? Y llevarlo a la circulación. Por eso es que, ¿cómo responde el organismo? Aumenta la producción de glóbulos rojos. Por eso es que usted allá los cacheticos se le ponen rosados, se le ponen rojos, por eso mismo. Se produce esa robicundez de la fascia por aumento de la celularidad que permite pues que más glóbulos rojos lleven más oxígeno porque está un poco más escaso de donde estaba usted anteriormente, que es la costa atlántica. ¿Ok? La voz, es la fonación, resulta de la interacción del aire exhalado, movimiento de las cuerdas vocales. Entonces se define como teoría de la fonación mielástica, aerodinámica, les invito a leerla. El cierre glótico inicia la acumulación de presión de aire contra las paredes convergentes de la subglotis y produce una aducción y tensión de las cuerdas. A cierta presión, la columna de aire comienza a empujar las cuerdas vocales, produciendo vibración de las cuerdas vocales. Y la apertura de la glotis inferior a superior por presión subglótica permite la salida de la voz. ¿Ok? Aquí se resumen los mecanismos mediante el cual se produce la fonación. Ojo, pregunta del examen aquí. Hay un efecto de Bernoulli, descrito por este científico, creo que es italiano, bueno, o portugués, no recuerdo. El aire forzado a través de las zonas de contracción produce presión negativa, permitiendo que las cuerdas vocales verdaderas regresen juntas. Al aumentar la velocidad del líquido o un gas, la presión disminuye. Acuérdense de la ley de Boyle. Aquí están los cambios que se pueden producir, los cambios o el ciclo glótico de la fonación. Ahorita lo vamos a ver en detalle en un video, ¿verdad? La salida del aire, ¿cierto? Está en la segunda. Aquí hay apertura de las cuerdas vocales, aquí hay una apertura con un diámetro mayor. Por esa misma vibración se produce el sonido y el tono al cual quieres emitir ese sonido. Ya aquí va devolviéndose hasta el cierre, de tal manera que este 1 es el mismo 10, ¿ya? Pero ya con la salida del aire. ¿Cómo evalúas tú la fonación o la voz? Primero que todo, una buena historia clínica. Una buena historia clínica, tanto ustedes como nosotros, como el auxiliar de enfermería, como el enfermero jefe. Hacemos historia clínica, obviamente enfocada a nuestra rama, ¿verdad? Entonces, saber la historia clínica del paciente, saber los antecedentes, los hábitos, importante saberlo, ¿verdad? ¿Qué hábitos tienen? Los antecedentes personales, los antecedentes familiares, qué enfermedades ha tenido la familia, es importante saberlo. ¿Cuál es el inicio y duración de los síntomas? Por eso que un estudiante mío de la Universidad de Sucre no puede tener una historia clínica de un renglón, eso da pena. Usted escribe la historia clínica para que otro la lea, para que el juez la lea. ¿Ok? Tengan eso presente. Entonces, la historia clínica de un estudiante mío tiene que tener mínimo unos 4 renglones. ¿Cómo? Explicando cómo fueron los inicios de los síntomas del paciente. ¿Ya? En el tema de la fonación, en este caso, para su evaluación, y en cualquiera de los temas, porque usted va a evaluar otros temas, no solamente fonación. ¿Verdad? Dolor, cuándo se le va la voz, a qué hora, qué palabras pronuncia mal, qué sonidos pronuncia mal, si hay un cuadro obstructivo y a qué hora tiene ese cuadro obstructivo,
en la mañana o en la noche, ¿cierto? Siente que pierde fuerza en la voz. ¿Desde cuándo lo inició? ¿Qué hizo usted? ¿O qué ha hecho para mejorar? Si se tomó un remedio casero, si se tomó una miel, qué sé yo, algo que le recomendó la vecina. La duración de los síntomas. ¿Y qué hizo? ¿Por qué no vino a consulta antes? Porque es que yo les digo una cosa, y esto va para su formación integral. La ley hoy en día empodera al paciente de su enfermedad también. O sea, la culpa no toda es del médico, o del fonoaudiólogo, o del enfermero, o quien sea. La ley hoy en día empodera al paciente de su enfermedad. ¿Qué hizo usted para no enfermarse más? ¿Por qué no fue a la consulta tempranamente? ¿O fue que no se la dieron a tiempo? Bueno, todo eso como barrera de la atención. Todo eso lo tiene que usted anotar en la historia clínica. Antecedentes, ocupación, el abuso de la voz, si es cantante, si es locutor, si usa la voz como herramienta de trabajo. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, si sufre de eso, si sufre de gastritis. Toxicomanías, la ingestión de alcohol, la ingestión de tabaco, la inhalación de tabaco, de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que preguntarlo, porque tiene que ver directamente con la vía respiratoria. Infecciones recurrentes, infecciones respiratorias, alergias, temas psicológicos, temas neurológicos. Si tiene hipotiroidismo, acuérdense que la tiroides, hay un cartílago cricotiroideo, tiroaritenoideo, etcétera, etcétera. Músculos que tienen que ver con la tiroides, fíjense, y si se produce un trastorno metabólico en el cual se ve comprometida la glándula, que es la que está ahí encimita del cartílago tiroides, pues también tenemos que mirar ese problema, tenemos que ver ese antecedente. Traumatismo laríngeo, manipulación de la vía aérea, si la intubaron alguna vez, ¿verdad? Que pudo haber, pues, digamos, comprometido la vía aérea, de pronto una mala manipulación de la vía aérea, si le hicieron una cirugía en el cuello, ¿ah? Etcétera, etcétera, etcétera. En la exploración física, usted que tiene que tener en cuenta, calidad de la voz. En los diferentes tonos de baja intensidad y de alta intensidad. Fonación de tono alto, si la voz se quiebra, si hay irregularidad de la voz, si hay retraso en el inicio de la voz. ¿Ya? Tiempo de fonación reducido, mayor a 20 segundos, es decir, cuánto dura la persona en emitir un sonido. Limitaciones en el volumen, alteración del cierre glótico. O sea, es la característica y lo que puede ser. Esta es la característica y lo que puede ser. Se hace una laringoscopia indirecta. Eso lo haremos el semestre que viene. El semestre que viene no hay práctica, pero sin embargo yo programo algunas. Examinación con fibra óptica flexible, eso ya lo hace el otorrino. Videoestroboscopia o disfonía, para evaluar disfonía, valor en movimiento oscilatorio y otra serie de exámenes especializados que puede mandar el otorrino. Inclusive usted, pues si tiene una especialización en voz, en fonación, los puede enviar. Una exploración de cabeza y cuello completa, por eso estamos estudiando morfología de cabeza y cuello. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguna intervención? ¿Alguna intervención? Vamos a dejar de compartir. Despedimos esta grabación. Vamos a dejar de grabar, más bien. De tener grabación. Listo.